Hoy en Rebobinando al Ayer, viajamos varias décadas atrás para explorar cómo vivíamos, aprendíamos y nos relacionábamos en un mundo sin Internet, sin móviles y con una cultura totalmente distinta. Un tiempo donde cada descubrimiento requería paciencia, creatividad y sobre todo ganas de aprender. Entre los años 70 y 90, el ritmo de vida seguía una lógica muy diferente a la actual. No existía la inmediatez, la sobreinformación ni la hiperconexión. Todo requería tiempo, previsión y un nivel de autonomía que hoy sorprendería a cualquiera nacido en la era digital. Durante estas décadas, la información tenía un valor distinto. Había que buscarla, leerla, retenerla y a menudo pedirla a alguien con más experiencia. Las enciclopedias ocupaban estanterías enteras, las hemerotecas eran templos del conocimiento y la radio seguía siendo una fuente fiable para entender el mundo. No existía Google, pero sí existía el hábito de preguntar, investigar y contrastar. El teléfono fijo era un recurso limitado, no solo porque estaba anclado a la pared, sino porque muchas familias compartían línea o tenían horarios estrictos para llamar, y si llamabas a alguien y no estaba en casa, simplemente lo intentabas más tarde. No había contestadores automáticos en la mayoría de viviendas, ni desvíos de llamada, ni forma de saber quién había tratado de localizarte. Si no te encontraban, era porque estabas fuera, y así funcionaba la vida. En esta época, el silencio no era un vacío, era parte de la vida. Los trayectos en autobús se hacían mirando por la ventana, los tiempos muertos se llenaban con imaginación o revistas, y la paciencia era una habilidad natural. Las relaciones humanas se construían con encuentros planificados o visitas inesperadas, no con mensajes instantáneos. A nivel social y tecnológico fueron décadas de transición. En los 70, la televisión se consolidó como elemento central del hogar. En los 80, empezó la revolución de los microordenadores domésticos. En los 90, Internet asomó tímidamente, pero aún era un territorio desconocido. Todo avanzaba, pero lo hacía con una cadencia distinta. La espera formaba parte del proceso. Estas décadas no solo formaron una generación, sino también una mentalidad. La de resolver problemas sin abrir una pestaña nueva, la de arreglar antes que reemplazar, la de memorizar teléfonos, direcciones y hasta cumpleaños sin depender de ninguna notificación. La infancia y juventud en una era sin distracciones digitales. Crecer entre los años 70 y 90 significaba experimentar una infancia completamente distinta a la de hoy. Las calles eran el principal punto de encuentro. Los juegos no necesitaban baterías, y el concepto de aburrirse era una oportunidad para inventar, no una incomodidad que había que llenar con pantallas. En aquellas décadas, la calle era una extensión del hogar. La mayoría de los niños jugaban fuera durante horas, improvisando reglas, explorando solares, parques o plazas y socializando cara a cara. Frases como «vuelve cuando se haga de noche» o «cuando te llame a voces, subes» eran una norma no escrita. La supervisión adulta era mínima, pero existía una fuerte vigilancia comunitaria. Todos los vecinos sabían quién era quién. Los juegos eran simples pero infinitos. Las canicas, con técnicas como tirar de gúa o rompebolas. La comba y la goma, acompañadas de canciones populares que cambiaban según el barrio. El escondite, polis y cacos, o el bote. Los tazos y cromos que se intercambiaban siguiendo reglas que hoy serían dignas de un sistema económico en miniatura. Aunque cada barrio tenía sus tradiciones, todos compartían algo. Eran juegos que enseñaban cooperación, negociación, paciencia y habilidad física. Dentro de casa, la tecnología era limitada pero especial. La llegada de un nuevo electrodoméstico, como un VHS o un radiocasete doble pletina, podía transformar la dinámica familiar. Ver una película significaba elegir entre lo que había en la tele, grabar algo en directo o alquilarlo en el videoclub. Y cada uno de esos pasos involucraba rituales muy concretos. La música también definió generaciones enteras. Comprar un single o un cassette era un acontecimiento, y grabar tus propias cintas requería precisión, sincronización y evitar que alguien hablara justo cuando entraba tu canción favorita en la radio. La escuela era otro mundo aparte.
Las enciclopedias forradas con papel adhesivo, los estuches metálicos, los libros heredados de primos mayores y los cuadernos rubio eran parte del paisaje cotidiano. Las tareas exigían buscar información en libros físicos, preguntar en casa o acudir a la biblioteca. No existían los resúmenes online, las calculadoras en el móvil ni los tutoriales en vídeo. A nivel emocional, era una época donde el tiempo tenía otro peso. Las amistades se fortalecían en persona, los enfados duraban lo que tardabas en volver a jugar, y la sensación de libertad era mayor, porque el mundo parecía más pequeño, más cercano y más manejable. La infancia y juventud de esas décadas no fueron mejores o peores, pero sí fueron distintas, marcadas por el contacto directo, el juego físico, el aburrimiento creativo y la ausencia de estímulos inmediatos. La llegada de la tecnología al hogar, de lo analógico a lo moderno. Durante los años 70, 80 y 90, la tecnología doméstica avanzó a un ritmo que hoy puede parecer lento, pero que en su momento supuso auténticas revoluciones dentro de los hogares. Cada nuevo aparato no era solo un objeto, transformaba rutinas, hábitos y formas de comunicarse. En los 70, la televisión ya era un elemento central, pero aún tenía limitaciones claras. Pocos canales, franjas horarias determinadas y retransmisiones en directo llenas de imperfecciones técnicas. La familia se reunía frente a la pantalla como si fuera una ceremonia diaria. El simple hecho de que un programa volviera a emitirse era un acontecimiento especial. Si te lo perdías, no había segundas oportunidades. La radio seguía ocupando un lugar privilegiado. Era la compañera del hogar, presente en cocinas, talleres y dormitorios. Informaba, entretenía y conectaba. Programas de humor, concursos telefónicos, radionovelas y las míticas listas musicales marcaron la memoria sonora de toda una generación. La llegada del vídeo doméstico en los 80, especialmente el VHS, cambió para siempre la relación con el entretenimiento. Ver una película dejó de depender únicamente de los horarios televisivos. Aparecieron los videoclubs, lugares que se convirtieron en auténticos templos culturales. Ir un viernes a elegir una cinta era casi un ritual familiar. Revisar las carátulas, ver qué estrenos habían llegado, discutir entre géneros y rezar para que la última copia disponible no estuviera sin rebobinar. Ese mismo espíritu de transición tecnológica se vivió con la música. El radiocasete primero y el Walkman después permitieron disfrutar de canciones en cualquier lugar. Grabar música de la radio implicaba técnica, paciencia y suerte. Pausar en el momento exacto, evitar anuncios, controlar la calidad y guardar las cintas como si fueran tesoros. A finales de los 80 y principios de los 90, entró en escena otra revolución, el ordenador doméstico. Equipos como el Spectrum, Commodore, Amstrad o MSX acercaron a los hogares conceptos como programación, videojuegos y procesamiento de texto. Aunque hoy parezcan primitivos, en su momento eran auténticas ventanas al futuro. Y cargar un juego desde cinta, con esos sonidos imposibles de olvidar, requería una mezcla de fe, paciencia y esperanza. El teléfono fijo también evolucionó. De los primeros modelos con ruleta se pasó a teléfonos más ligeros, con botones y en algunos hogares, incluso inalámbricos a finales de los 90. Aún así, seguía siendo un recurso limitado y respetado. Las llamadas tenían horarios, duración y normas de educación estrictas. Cada uno de estos avances llegó sin prisa, pero con impacto. La tecnología de esas décadas no era inmediata, pero cada novedad se vivía intensamente. Y lo más importante, ningún aparato aislaba a las personas, sino que solía reunirlas. La televisión se veía en familia, las películas se alquilaban juntos, la música se compartía y los primeros videojuegos se jugaban por turnos o en grupo. Eran tiempos en los que la tecnología acercaba, no alejaba. El hogar como núcleo social, rutinas, convivencia y vida familiar. Durante las décadas de los 70, 80 y 90, el hogar era mucho más que un lugar para dormir o descansar. Era el centro de la vida social, emocional y cultural de las familias. No existían redes sociales, videollamadas ni entretenimiento individualizado.
Por eso, la convivencia estaba marcada por una interacción constante entre generaciones. La estructura familiar solía ser más estable y predecible. Las comidas, por ejemplo, eran un punto de encuentro casi sagrado. Se comía juntos, a la misma hora, y era un espacio donde se contaban las novedades del día, se discutían decisiones y se transmitían valores. En muchos hogares, la televisión debía apagarse durante la comida, o al menos bajar el volumen, porque hablar era parte esencial de la rutina. La organización doméstica también era diferente. Los niños y adolescentes colaboraban con tareas cotidianas, como bajar la basura, ordenar su habitación, limpiar el polvo o ayudar a hacer la compra. No era una opción. Formaba parte de las responsabilidades naturales del hogar. Las casas eran multipropósito. El salón se convertía en cine improvisado los fines de semana, la cocina en punto de tertulia familiar y el dormitorio en refugio personal donde guardar tesoros como cromos, juguetes, revistas o pósters de ídolos de la época. La decoración respondía a la estética predominante, tonos marrones y naranjas en los 70, colores vivos y estampados en los 80 y un estilo más discreto y minimalista entrando en los 90. Otra pieza fundamental de la vida doméstica era la figura de los mayores. Abuelos, tíos y vecinos de más edad tenían un peso importante en la educación y la transmisión de conocimiento. Si había un problema, desde una receta hasta una reparación casera, siempre había alguien en la familia o en el edificio que sabía cómo resolverlo. La manera en que las familias vivían el ocio también era distinta. Los juegos de mesa reunían a todos alrededor de la mesa del comedor, las sobremesas se alargaban sin prisa y escuchar música juntos era una actividad habitual. Incluso ver la televisión tenía un componente social. No estaba fragmentada en pantallas individuales como hoy. Se elegía un programa de consenso y se veía en grupo. El tiempo en casa estaba marcado por el equilibrio entre momentos compartidos y espacios personales muy simples. Leer un libro, escribir en un diario, ordenar colecciones o simplemente descansar eran actividades que se vivían sin interferencias digitales. No había notificaciones que interrumpieran ni estímulos constantes exigiendo atención. La convivencia, con sus tensiones y sus afectos, era intensa pero sólida. La vida familiar no dependía de dispositivos, sino de presencia. Estas décadas moldearon una forma de entender el hogar como centro emocional y social, donde las rutinas, las conversaciones y los vínculos eran parte esencial de la vida diaria. Cultura popular, música, televisión y cine que definieron una generación. Entre los años 70 y 90, la cultura popular vivió una expansión sin precedentes. Fue una época en la que las tendencias no cambiaban cada semana, sino que duraban años y dejaban huellas profundas. Las familias consumían cultura de forma colectiva, y los ídolos musicales, las series o las películas se convertían en temas de conversación generalizada. La música como identidad generacional. La música ocupaba un espacio central. En los años 70, el pop melódico, el rock progresivo y la música disco marcaron una estética sonora que aún hoy permanece en la memoria. Bandas legendarias convivían con artistas nacionales que llenaban radios y casetes. En los 80, la irrupción de los sintetizadores, el nacimiento del pop moderno y los videoclips impulsaron una revolución cultural. La llegada de MTV en 1981 cambió por completo la relación entre música e imagen. Artistas como Michael Jackson, Madonna o Queen no fueron solo músicos, sino fenómenos globales. Ya en los 90, la escena se diversificó. Apareció el grunge, el Britpop, el techno europeo y el auge del pop juvenil. Los CDs empezaron a reemplazar a las cintas y los equipos de música de varios módulos se convirtieron en el símbolo por excelencia del adolescente apasionado por el sonido. La televisión, el centro del entretenimiento del hogar. La televisión era la reina indiscutible. En los 70 había pocos canales, pero la programación se seguía con una fidelidad impresionante. Los dibujos animados tenían horarios estrictos y las series para adultos reunían a varias generaciones frente a la pantalla. Los 80 trajeron color, variedad y personajes que marcaron a miles de niños.
Programas de humor, concursos, magazines y telenovelas se convirtieron en rituales familiares. Cada hogar tenía su serie favorita, y perderse un capítulo significaba esperar a la repetición, si es que la había. En los 90 llegó una explosión: televisión privada, más opciones, más formatos y una competencia feroz por la atención del espectador. Aparecieron realities, programas juveniles, canales temáticos y una oferta que empezaba a fragmentar el consumo, aunque todavía mantenía un fuerte componente colectivo. El cine, una experiencia única. Ir al cine era un acontecimiento. Las colas, el olor a palomitas, las carteleras enormes y la emoción de entrar a una sala oscura formaban parte de un ritual que hoy muchos recuerdan con cariño. Los estrenos no se veían en plataformas, se vivían. Los videoclubs reforzaron esta pasión, ofreciendo por primera vez la posibilidad de llevarse el cine a casa. Las carátulas de terror, acción y comedia de los 80 se convirtieron en iconos, muchas veces más impactantes que las propias películas. Esta cultura popular moldeó gustos, tendencias, manera de vestir y hasta formas de hablar. Fueron décadas sin algoritmos ni redes sociales, donde la cultura se transmitía por recomendaciones, conversaciones y experiencias compartidas. Y por eso dejó una huella tan profunda. Se vivía, no solo se consumía. ¿Cómo trabajábamos en las oficinas? Antes de la llegada de los programas de gestión y las herramientas digitales, las oficinas eran mundos completamente analógicos. Sin software de gestión, todo se organizaba de manera física. Archivadores metálicos llenos de carpetas colgantes, agendas escritas a mano, cuadernos de contabilidad y, por supuesto, calculadoras. Un despacho podía manejar decenas de miles de documentos, todos en papel. Cada archivo tenía que buscarse manualmente y cualquier error podía costar horas de trabajo. El orden y la paciencia eran esenciales. El fax como mensaje instantáneo. El fax era la forma más rápida de enviar documentos importantes. En 1990, en España había más de 600.000 faxes en funcionamiento. Enviar una sola página podía tomar entre 1 y 3 minutos, dependiendo de la máquina y la conexión. Cada bip bip del fax anunciaba que la información estaba en camino, mientras el teléfono fijo quedaba bloqueado durante la transmisión. Era la sensación de instantáneo de la época. Correo interno tradicional. Para todo lo demás existía el correo interno de la oficina. Los sobres marrones con pestaña reutilizable se llenaban de documentos que viajaban entre departamentos, mientras los empleados se encargaban de distribuirlos personalmente. Cada envío era un pequeño viaje dentro de la oficina, y la organización física era la clave para que nada se perdiera. ¿Te imaginas trabajar sin ordenadores, solo con papel y fax? Déjanos en los comentarios tu experiencia más retro o cómo crees que sobrevivirías a un día de oficina analógica. El nacimiento del Internet doméstico. Primeras conexiones. A mediados de los 90, España comenzó a ver las primeras conexiones a Internet para uso doméstico. Eran conexiones dial-up, que usaban la línea telefónica y bloqueaban el teléfono mientras estabas conectado. Las velocidades eran extremadamente bajas: 14.4, 28.8 o 56 kilobits por segundo. Para ponerlo en perspectiva, cargar una imagen pequeña podía tardar entre 20 y 40 segundos, y descargar archivos grandes era toda una prueba de paciencia. El correo electrónico se populariza tarde. Aunque el correo electrónico existía desde los años 80, su uso generalizado en los hogares españoles llegó entre 1996 y 1998. Recibir un mensaje en tu bandeja de entrada era emocionante, casi como recibir una carta, pero mucho más rápido. Aunque nada que ver con la inmediatez de hoy. El sonido del módem. Todo esto venía acompañado del icónico ruido del módem, esos pitidos, zumbidos y chasquidos que, hoy en día, son recordados con nostalgia por quienes vivieron esa época. Era el sonido que anunciaba que estabas a punto de entrar en un nuevo mundo digital, aunque todavía lento y limitado.